Bueno, hermanos, en este día vamos a estar estudiando la palabra en el libro de Jeremías capítulo 48. Son tiempos en que tenemos que buscar fuertemente la guianza del Señor, porque Dios trabaja diferente en todos los tiempos. O sea, a veces el problema es cuando Dios nos cambia las cosas, y no solo que Dios nos cambie en cualquier parte de la vida, en trabajo, o no, si cambia nuestra forma de llevar la vida diaria, eso también trae problemas a nuestro ser. Hay algunos que somos un poco más abiertos, otros están más acostumbrados a moldes para que sigan, pero siempre que hay un cambio, siempre nos vamos a sentir incómodos. Lo importante aquí, hoy vamos a estar estudiando la palabra de Jeremías capítulo 48. Creo que son cambios en que Dios está trayendo, no solo a nosotros, es un cambio a nivel mundial. Todo ha cambiado a nivel mundial. Sin ser todavía, hoy comentaba, sin ser un juicio tan fuerte, porque han habido momentos más fuertes en la historia, perdón, sin ser tan fuerte el juicio, pero sí ha sido algo que ha producido un cambio en todas las cosas. Cuando estábamos, como decía la palabra, cuando decíamos paz y seguridad, en un momento a otro, casi en pocas semanas, algo que empezó muy lejano de nosotros se extendió rapidísimo al mundo entero. Y ahí, cuando parece que está una solución, viene otra cosa que nos vuelve a complicar. Pero así dice la palabra, vendrían tiempos de dificultad, vendrían tiempos de dolor, dice la palabra, porque son tiempos de dolor, que vendrían tiempos de que cuando estábamos más seguros, vendría destrucción repentina. Dice aquí en el libro de Jeremías capítulo 48, es una profecía acerca del pueblo de Moab. Aquí el asunto es ¿qué ha sucedido? Creo que a todos nosotros de alguna u otra manera Dios nos está llamando a un cambio. Han sucedido cosas bien difíciles en las últimas semanas, pero exactamente, la idea del Señor es sacarnos del lugar de comodidad donde estamos, porque ese lugar de comodidad a veces nos ha traído que creamos que estábamos bien con Dios. La gente a veces se siente cómoda y dice, gracias a Dios, me tiene bendecido. Sí, Dios lo tiene bendecido, pero la persona no está buscando del Señor. Dice aquí acerca de Moab, dice la profecía de Jeremías, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ay de Nebo, porque fue destruida y avergonzada. Kiriatim fue tomada, fue confundida Misgab y desmayó. Estamos hablando de pueblos que Dios vino en un momento. Dios usó tremendamente al profeta Jeremías. Una de las condiciones que Dios le dijo a Jeremías, que lo iba a levantar para derribar y para destruir. ¿Para qué? La idea era destruir lo viejo, corregir lo malo, para levantar lo nuevo que Él quiere hacer. Dios no destruye simplemente por querer destruir, para traer luego maldición y que todo quede en ruinas. No. Cuando a Jeremías se le dijo que su ministerio iba a ser fuerte para derribar no solamente cosas de su pueblo Israel, sino que iba a llevar una profecía que iba a conmover a todas las naciones. De hecho, cuando uno lee, hay partes ahí, dice a los que están cerca y a los que están lejos, a todos, dice, el Señor iba a traer un momento de ¿qué? De conmoción a todas las naciones. ¿Por qué? Porque la idea del Señor es llamar a los pueblos al arrepentimiento. Es llamar al mundo entero a la salvación. Eso aquí cuando se están diciendo ciudades costeras, ciudades importantes de aquel tiempo, dice que fueron confundidas. Dice, no se alabará más ya más Moab. En Esbón, dice, maquinaron mal contra ella, diciendo, venid y quitémosle de entre las naciones. También tú, Mena, dice, serás cortada, estará, dice, no, espada irá en pos de ti. Espada aquí hablando de la guerra.
En aquel tiempo el arma principal de la milicia, ¿cuál era? Las espadas, el arco. Pero entonces dice que espada irá en pos de ti. Voz de clamor, dice en Oronaín, destrucción y gran quebrantamiento. Creo que son tiempos complejos y esta era una profecía para este pueblo. Dios le había dado el tiempo de ¿qué? De vivir en paz, de vivir cómodo. Pero las cosas, a veces la comodidad produce que la seguridad aparente que tenemos nos confunda con la realidad de la cual nosotros tenemos. Por eso hoy estamos notando que en el mundo entero los seres humanos quieren el pecado, quieren buscar la diversión. Y un momento en que esa diversión se vuelve negativa para todas las personas. Por eso es notorio ¿por qué las personas no quieren buscar a Dios para que Dios haga un milagro y quite estas cosas? Porque no está en el corazón de ellos que buscar a Dios. El corazón de ellos está que seguir sus fiestas, sus deseos, sus inmundicias. Un tiempo en que los hombres llegaron a buscar y creer que la sabiduría correcta, que lo bueno era hacer lo que cada uno pensara que era correcto. Pero eso no es cierto, porque vea las consecuencias que hoy tenemos. Por eso aquí se está hablando de ciudades, de pueblos, porque verdaderamente si usted estudia el ministerio de Jeremías, fue un hombre que fue levantado para derribar naciones, para destruir, para quebrantar. Era una palabra dura para llamar a los hombres al arrepentimiento. Por eso aquí en el capítulo, vamos a ver el verso 7. Dice, pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, también, dice, serás tomada. Dice que también será llevado en cautiverio sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Y vendrá destruidor a cada una de las ciudades y ninguna ciudad escapará. Se arruinarán también el valle y será destruida, dice, la llanura, como ha dicho Jehová. O sea, era un tiempo de cambios muy fuertes para aquella zona de Medio Oriente. Era duro, sí, pero es que el haber dejado al Señor siempre trae consecuencias. El asunto aquí es que es tan serio nuestra realidad. Entendamos que la vida del hombre no consiste del tiempo corto que vivimos en esta tierra. Este pequeño tiempo que vivimos en esta tierra solamente es el tiempo que Dios nos da para que nos preparemos para enfrentar la eternidad. Sea para bien o sea para mal, pero Él quiere que sea para bien. Él ha preparado todo un plan, Él ha preparado una ciudad celestial, dice que de la cual Abraham tuvo una visión de alguna manera, dice cuyo constructor y arquitecto es Dios mismo. Porque Abraham buscaba una ciudad no terrenal, porque anduvo como peregrino. En otras palabras, la idea de peregrino es una persona que no está fundamentada, que no ha tomado esta tierra como el lugar eterno, como lo principal, sino que peregrino significa que vamos de pasada. Una persona que va de pasada en una ciudad no hace grandes casas, no hace grandes planes, sabiendo que simplemente va de pasada. Usted tiene que entender que vamos solo de paso por esta tierra. Así que este corto tiempo que tenemos no es para quedarnos viviendo en esta tierra, sino para prepararnos. Y Dios está llamando al mundo entero ¿a qué? A prepararse, a llamarlo. Esperamos que después de esta pandemia el mundo quede más abierto al Evangelio, que quede más deseoso de buscar de alguna manera del Señor, o que por lo menos la iglesia del Señor quede entendiendo que le queda mucho tiempo para salir de esta tierra. Y eso se lo digo a todos. No se sienta tan cómodo pensando que su tesoro, su casa es en esta tierra. Solamente Dios nos está dejando el tiempo para predicar el Evangelio y para que nos preparemos, porque creo que muy pronto la iglesia será quitada de esta tierra. Si hubiera venido antes de este momento, de este remesón mundial, nos hubiéramos dado cuenta que el Señor hubiera venido casi solo por los muertos en Cristo. Pero Dios nos está llamando a todos, a las iglesias, a los pastores. Creo que todos hemos sido de alguna manera confrontados
Eso es una de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Aquellas iglesias y pastores que se creían que estaban muy bien y que la mano de Dios estaba sobre ellos. Sí estaba para bendecir, pero por causa de la bendición dejaron las cosas primeras. Dejaron el primer amor, dejamos las primeras obras, dejamos la búsqueda, dejamos de estudiar la palabra, dejamos del ayuno y la oración, de las vigilias y nos centramos más por ver cómo lográbamos mejores templos, mejores riquezas materiales. Y esas cosas fueron derribadas en parte. Y al ser derribadas, muchas incomodidades ha traído a cada una de las personas. Pero sigue aquí diciendo la palabra. En el verso 11, dice aquí, quieto estuvo Moab desde su juventud. Hablando que desde los primeros momentos, cuando apareció el pueblo de los moabitas, parece que tuvieron una vida muy tranquila. Por eso dice desde su juventud. Y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, su sabor, dice, quedó su sabor en él. Y su olor no se ha cambiado. Dos cosas. Aquí está hablando, el Señor está haciendo una comparación con el proceso del vino de hace unos 3,000 años atrás. No es el mismo proceso que hoy tenemos, sino que una vez que las uvas eran majadas con diferentes formas en el lagar o algunos pueblos con los pies, ese jugo de uvas era puesta en vasijas. En esas vasijas todos los fragmentos de la uva que habían quedado en el jugo de uvas iban reposando y cayendo al fondo de la vasija. Una vez que esa basura caía hasta el fondo de la vasija, era necesario que no se quedara en el fondo, sino que fuese cambiado. Porque de lo contrario, aquella basura que quedaba en el fondo comenzaba a fermentarse. Iba a producir un producto malo. En lugar de vino iban a tener un vinagre. Por eso aquí Dios usó esa forma para decir que cuando las cosas se quedan ahí ocultas, la maldad, el pecado y la inmundicia se quedan abajo. Pareciera por encima que está limpio, pero por debajo está algo que poco a poco se fermentará y producirá hedor y echará a perder el producto. Por eso el Señor está usando esta comparación. Por eso muchas veces nuestros pecados no son notorios, pero porque se han ido asentando, porque antes hacíamos muchas cosas visibles, pero todavía esas cosas están ahí en el fondo. Y en situaciones de dificultades o de tentación, esas cosas vuelven a resurgir. Y uno dice, pero esa persona había dejado de fumar y de tomar y dejó de hacer las cosas mundanas y ahora está volviendo y peor que antes. ¿Por qué? Porque no fueron trasvasados. ¿Para qué? Una vez que se sacaba la parte importante, que era el jugo de uva ya más limpio, se pasaba a otra vasija y lo que quedaba en el fondo se recogía y se botaba. Porque eso no sirve para la producción del vino, que tenía que ser limpio y puro. Por eso dice aquí, quieto estuvo Moab desde su juventud. ¿Qué significa? Que muchas veces hemos estado quietos, la comodidad, pero esa comodidad produjo que espiritualmente nos adormeciéramos. Por eso hoy el Señor a muchos Dios los ha conmovido. Una enfermedad, una muerte de un familiar o momentos de demasiada dificultad económica. De alguna manera los hombres y mujeres han comenzado a buscar de alguna manera pidiendo misericordia al Señor. Por eso les digo, ¿por qué Dios está haciendo estas cosas? Por eso hoy tenemos que buscar la guianza del Señor para ver cuál es el plan que Él tiene para la iglesia y para nosotros en este tiempo. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para que salgamos ahora después de esta pandemia a evangelizar? Y es más, en medio de la pandemia se está evangelizando. Muchos están corriendo. Necesito que oren por mi familiar. Necesito que oren por mi salud. Necesito que oren por mis finanzas. Algo ha traído un despertar de alguna manera.
Nos estamos dando cuenta que no éramos autosuficientes, sino que necesitábamos de la mano de Dios. Era un autoengaño lo que teníamos. Sin Dios nada podemos hacer. Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. También dijo Jesús, si no están adheridos a mí, no podéis llevar fruto. O sea, si no estamos adheridos, recibiendo la vida de Cristo, como aquella parábola que el Señor dio de la vid. Yo soy la vid y ustedes son las ramas o pámpanos. Todo pámpano que no está en mí, ¿qué? Se seca y es echado en el fuego. Entonces no es la idea de ser pámpano, sino la idea es que el pámpano esté adherido ¿qué? A la raíz principal, que es Jesucristo. En otras palabras, necesitamos hoy como nunca que nuestra cercanía con el Señor esté allí, siendo unos. La rama con la raíz es una sola. Y recibiendo la raíz es la que provee el alimento para que este alimento llegue a las ramas. Y que las ramas produzcan las uvas, que es el fruto. Así que nosotros tenemos que entender que si no estamos en este momento cercanos al Señor, esa cercanía nos va a producir ¿qué? Vida. Si estamos alejados, vamos a tener ¿qué? Muerte. Por eso aquí el profeta se lo estaba diciendo a aquella ciudad. Dice lo siguiente, que había producido el no haber quitado lo que no se veía, porque en este caso el sedimento de haber machacado las uvas no estaba encima, sino que el sedimento estaba en la parte de abajo donde no se veía. Pero había algo aquí que había producido aquel sedimento. Es que su sabor no había cambiado y su olor tampoco. Estaba produciendo un deterioro ¿de qué? Del producto. No iba a llegar a ser que vino como que él era el deseo del proceso. Por eso, ¿qué dice aquí? El proceso tiene que seguir adelante. O sea, el proceso tiene que seguir adelante. Porque si no, usted y yo no vamos a cambiar. Y por eso este proceso que el Señor lo está agilizando mucho más que antes. ¿Por qué lo está agilizando? Porque creo que el Señor viene pronto. De lo contrario, Él no se podría llevar una iglesia en estas condiciones. Y dice aquí la palabra, y parece que muchos aún así, este proceso no los está despertando. Hay muchos hermanos que siguen adormecidos, que siguen buscando las cosas materiales. Es más, hay muchos hermanos que todavía siguen buscando el pecado. Y dice la palabra que el que ama las cosas de este mundo se convierte en enemigo de Dios. Se convierte en enemigo de Cristo. Porque el que quiere ser amigo de Cristo tiene que buscar las cosas de arriba. Y cuando se refiere a las cosas de arriba, no significa que usted va a estar en una nube, ahí separados. No significa eso. Significa buscar las cosas de arriba. Es la forma en que Dios quiere hacer las cosas en esta tierra. O sea, Dios que quiere. Estamos en un tiempo en que la fornicación y el adulterio son cosas normales. Hoy no se le condena a nadie por fornicar y adulterar. Es parte normal. Es normal que hoy los noviazgos ya no son los noviazgos de antes. En que llegaba el novio a la casa y se sentaba ahí en la sala, ahí en el sillón de la sala, para ver la novia cada 8 días y le llevaba un regalito, un confite y una flor. No, hoy los noviazgos se han convertido ¿qué? En convivencias, como si fueran matrimonios, donde los padres han aceptado que aún los novios se queden ahí en sus casas, donde los hijos están fornicando. Un tiempo en que hoy los pecados de hace muchos años se volvieron cosa normal. Y eso está trayendo que este mundo vaya en declive. Y ahora con esta pandemia el mundo quiere como que Dios meta la mano y haga milagros. No, no se trata de eso. Por eso dice aquí más adelante en el verso 12. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores, que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Dios ha venido en ese momento rompiendo ¿qué? Los moldes, rompiendo la seguridad y la paz de los pueblos.
para que los pueblos se vuelvan a Él y entiendan que necesitan buscar al Dios verdadero, del cual se han estado burlando. Se burlaron de sus leyes diciendo que eran cosas tontas, que ahora éramos ¿qué? Hombres modernos y mujeres modernas. Pero nadie se burla de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, recogerá. Por eso no se extrañe, hermanos, si Dios lo puede estar trasvasando. Si Dios lo está trasvasando, o sea, lo está cambiando de una vasija para sacar la pudredumbre que hay en el fondo de la vasija donde usted está, sepa que eso es misericordia de Dios. En lugar de enojarse y sentirse molesto, debería decirle: Dios, gracias por haberme despertado. Perdona por haber llevado esta vida que no te agradaba y que era lo que a mí me gustaba. Así que hoy a cada uno, como dice aquí, yo enviaré trasvasadores, o sea, enviaría a Moab hombres que iban a llevarse al pueblo en cautiverio. Iban a quebrar sus vasijas, en otras palabras, iban a quebrar su sistema donde estaba desarrollando su tipo de vida, para ser que cambiado. Sí, no se asuste si Dios quiebra su sistema para llevarlo a un sistema donde Dios quiere transformarlo, donde Dios quiere que usted cambie su sabor, donde Dios quiere que usted cambie su olor, una vida santa, un olor de perfume, de vida de Dios, una vida que sea agradable delante de Dios y que sea de bendiciones a las demás personas. Por eso dice en el verso 12 del capítulo 48 de Jeremías: por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán. Trasvasar significaba cambiar el primer proceso. El jugo de uvas iba a ser cambiado de la primera vasija donde fue colocado para sacar la basura. Iba a ser colocada en otra vasija. En esa segunda vasija todavía se iba a trabajar con más detalle. Significaba que en esta segunda vasija las basuras grandes del primer proceso iban a ser tratadas. En otras palabras, las pequeñas basuras que habían en el jugo de uvas iban a comenzar a sedimentarse hasta caer al fondo otra vez. Creo que son tiempos en que como iglesia Dios nos está trasvasando a cosas donde Dios está detallando nuestra vida espiritual. Ya no los pecados grandes, sino que Dios está trasvasando a la iglesia para sacar las basuras pequeñas, para quitar de nosotros pequeñas basuras, pero que hacen igual daño al proceso. Esas pequeñas basuras no nos dejan santificarnos, esas pequeñas basuras no dejan manifestar el poder de Dios. Esas pequeñas basuras o pecados allí no dejan que la gloria de Dios sea manifiesta para salvar este mundo. Por eso Dios nos está trasvasando. Ya no es lo mismo de antes. Pero ¿qué está haciendo el Señor? Está cambiando, está transformando. O sea, Dios es el que está tomando el control de las iglesias, está tomando el control de los pastores. ¿Cuántas iglesias han sido conmovidas? Dios se ha llevado a las cabezas de esas iglesias, se ha llevado pastores. Y uno se pregunta, ¿por qué? Dios está llamando a su pueblo a un cambio. ¿Por qué tan repentino este cambio? Porque la palabra dice que Él viene pronto. Y Dios quiere una iglesia pura y santa. Por eso dice: y enviaré trasvasadores que los trasvasarán o cambiarán de vasija el jugo de uvas. Y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Dice: y se avergonzará Moab de Quemos, como la casa de Israel se avergonzó, dice, de Betel, dice su confianza. ¿Cómo pues diréis, somos hombres valientes y robustos para la guerra? Dice: destruido fue Moab y sus ciudades asoladas, y sus jóvenes escogidos descendieron al degolladero. Dice: ha dicho el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Así que creo que cada uno de nosotros en este tiempo de tanta dificultad, más que pensar que por qué vino este asunto, debemos pensar más bien qué sucedió, qué
¿Qué ha ocurrido con nuestras vidas? Si usted hace un análisis, ¿cómo ha sido su vida espiritual? Si usted ha estado orando y buscando al Señor, si usted ha estado ayunando o ha estado inmerso en su trabajo, ha estado inmerso en sus actividades y Dios vino a segundo, a tercero y último plano. Usted tiene que hacer un análisis que ha pasado. Hoy sí quiere que Dios traiga bendición, hoy sí quiere que Dios lo bendiga, hoy sí está reclamando que por qué Dios no está cerca de usted, pero hagan un análisis que ha pasado con su vida. ¿Qué ha hecho usted de Dios? ¿Ha estado estudiando la Biblia a ver cuál es la voluntad de Dios? ¿O tiene años donde la Biblia no ha sido parte de su vida, ni ha sido lo que guía sus pasos? Por lo cual tienen que hacer cambios. Su vida era una vida a la libertina, a la fornicación, a los adulterios, a las mentiras, a los placeres. Iban a la iglesia así, cada 8 días, una hora, 2 horas, y ya hacía el pastor, el culto era 2 horas, qué barbaridad, qué atraso, qué culto más largo, tenemos que hacer muchas cosas. Dios era su última opción, era en sus prioridades, Dios no era el número 1. Hoy estamos cosechando lo que sembramos. Si viene ruina, y si viene miseria, y si viene escasez, fue lo que sembramos. Si hubiéramos buscado a Dios con todas nuestras fuerzas, si el mundo se hubiera concentrado, hoy el mundo estuviera lleno de bendición, de paz y de salud y de gozo. Tuviéramos abundancia en todas las cosas. No tuviéramos muerte, no tuviéramos inseguridades, no tuviéramos escasez, no tuviéramos problemas económicos. Pero hemos hecho lo que a Dios no le agrada. Por eso que nuestras rebeliones... Por eso más adelante dice aquí, en el verso 42, y Moab será destruido, dice, y Moab, el pueblo Moab será destruido, hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Engrandecerse contra Dios significa, cuando usted pareciera que usted vive bien sin Dios. Cuando usted no ora, significa que usted está viviendo bien sin Dios. Si usted no va a la iglesia, es porque usted se siente que vive bien sin Dios, no lo necesita. Pero eso es un autoengaño. Usted necesita hacer un cambio en su vida. ¿Para qué? Para que entendamos la realidad de buscar de Dios. Por eso, cuando no se busca de Dios, y el hombre que no busca de Dios, al final será que destruido. Porque se engrandeció contra Jehová. Y creo que, como dice la palabra, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Jesús se lo dijo a Pablo, dura cosa es dar patadas contra un pico. Verdaderamente dar patadas contra Dios significa destruirse a sí mismo. Busquen a Dios ahora que está cercano, como se llama. Ahora que Dios está cerca, ahora que Dios nos está llamando, ahora que Dios nos está dando la oportunidad, porque no nos está destruyendo del todo, pero sí nos está abriendo los ojos, está tocando nuestras conciencias para que le busquemos. No se equivoque, se lo digo, búsquelo ahora que Dios lo está llamando. Ahora que Dios le está diciendo que lo busque, porque ahora es que está cercano, ahora es que lo está trasvasando Dios, ahora es que le está sacando su basura. No se preocupe porque por unos pocos colones o porque hay dificultad para conseguir el dinero. No, lo principal que usted debe buscar en este momento es ver cuál es la perfecta voluntad de Dios para usted. Dios se encargará de darle a usted el alimento necesario. Dios enviará, como hablamos en otros días, Dios enviará cuervos, que era lo menos indicado, o enviará personas como la viuda de Naín, que no tenía ahí, la viuda de Sarepta, que no tenía, pero es que Dios se va a encargar de suplirle a usted todas las cosas. Búsquelo con todo el corazón. No se preocupe que va a comer mañana. Jesús dijo que los gentiles buscan esta cosa, se lo dijo a los judíos. Pero vosotros no somos así. Tenemos un Padre que se va a encargar de todas las cosas de nosotros. Pero sí hay algo que tenemos que hacer nosotros. ¿Estamos o no estamos buscando?
¿Para qué templos llenos de personas que estaban llenos de sedimentos en el fondo y que no se estaban preocupando de sacar esas cosas? Eran personas que no olían diferente, no olían a santidad. Eran personas que no tenían buen sabor delante de Dios. Eran personas que no iban a terminar el proceso del vino y que iba a llegar a ser un vino fino y bueno. No, iba a llegar a ser un poco de vinagre. Iglesias que no estaban buscando la santidad. Iglesias llenas de pecadores dentro de ellas. Fornicarios y adúlteros ministrando en el púlpito. Fornicarios y adúlteros dirigiendo la alabanza. Y los pastores no se preocupaban de hacer los cambios. Canta muy lindo, habla muy lindo, y con eso sabiendo, y ellos sabían que esos ministros estaban con pecado debajo, pero no estaban haciendo nada. Por eso Dios nos está trasvasando. Y aunque yo sé que usted quiere, y yo también, mucho dinero, no busquemos tanto el dinero. Busque en este momento qué es lo que Dios quiere de su vida. Comience a buscar y a pedirle qué quieres que hagamos. No hagamos como Moab, que se engrandeció contra Dios. ¿Para qué buscar de Dios? Yo trabajo, gano mi plata y voy a ir a buscar más dinero. Si quieres, sigue buscándolo. Pero sepa que como Moab se equivocó de camino. Ellos conocían a Dios. Cuando salieron de los lomos del sobrino de Abraham, conocían desde su principio quién era el Dios de Abraham, pero no les importó. Se unieron a los sistemas del gobierno de aquellos pueblos que los rodeaban, que al final también fueron juzgados. Y como dice la profecía de Jeremías, porque yo destruiré a unos y a otros, los de cerca y a los de lejos. Y por último decía la profecía, y el rey de Babilonia será destruido. Se los digo una cosa, busquemos a Dios. Pastores que están escuchando, busquen de Dios. No se haga de la vista gorda con los pecadores. Los hemos visto vez tras vez. Pastores que creo que sabían claramente que sus directores de alabanza, que los que dirigían la alabanza estaban en adulterio y fornicación. Y les importó muy poco, porque el grupo sonaba bonito. No sé si que suene bonito, aquello no sabía bueno y no olía bueno. Al final va a tener un poco de vinagre. ¿Y sabe qué sucedía cuando el proceso del vino fallaba y se convertía en vinagre? Aquel vinagre era botado, se derramaba porque no servía para nada. Y Dios no quiere eso. Dios viene por una iglesia que santa, sin mancha y sin arruga. Dice al final del libro de Apocalipsis, el que se santifique, santifíquese todavía. El que quiera seguir pecando porque no quiere cambiar, peque todavía. Pero las consecuencias serán muy graves. Límpiese hoy, que Dios le está llamando. Santifíquese hoy, que Dios nos está llamando. Busquemos saber qué es lo que Dios quiere que hagamos hoy, que el Señor nos está llamando a la oración y a la búsqueda. Y no me diga que no, porque Dios nos está llamando. Hay muchos hermanos que todavía están adormecidos, que se han dejado llevar por las cosas de este mundo. En su desesperación de buscar las cosas de este mundo, menos que las van a encontrar. Por eso les digo, hoy es el tiempo en buscar a Dios. Hoy es el tiempo en que busquemos a Dios, porque es tiempo en que Él está cercano todavía. Como dice ahí el libro de Oseas, porque es tiempo de buscar a Dios hasta que Él venga y nos enseñe justicia y juicio. Busquemos como nunca esa realidad. ¿Para qué buscar algo que está inseguro? Lo que hoy tenemos puede que mañana lo perdamos. No hay nada seguro, las economías no hay nada seguro. Todavía los hombres siguen sin buscar a Dios, pero se lo digo, Dios nos está llamando. Y termino con este verso. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo les enviaré trasvasadores, que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Los odres, hablando de los lugares donde se colocaba
a añejar el vino. Principalmente habían odres, eran de cueros, para que en ese cuero se siguiera el proceso. Por eso Jesús dijo, no se echa ¿qué? Vino nuevo o vino que está en proceso de fermentación en un odre viejo, porque la fermentación destruiría el odre viejo que tenía otro proceso, que era simplemente ya para terminar de añejar un vino que ya había sido procesado y que había terminado su envejecimiento y que había terminado su proceso total. Por eso se lo digo en cuanto a nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Estamos permitiendo que el trasvasado que se nos está haciendo surta el efecto para que nuestro sabor y nuestro olor como cristianos pueda cambiar. Padre Celestial, te damos gracias en este momento. Son tiempos en que nos estás llamando al arrepentimiento, al cambio, a la santidad, que nos estás llamando al cambio y a la santificación. Nos has hecho pasar por lugares donde no hubiésemos querido pasar y que han sido duros y difíciles. Pero era necesario. Si no hubiéramos tenido que ser derramados porque no servíamos para nada. Pero en tu misericordia nos está hoy limpiando, purificando y para que estemos delante de ti en pie. Para que nosotros pudiéramos entender cuáles son tus planes. Hoy, Señor, que podamos entrar hasta tu lugar santísimo. Permítenos esa oportunidad.